estás? Alicia Rivas te saluda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a meternos con un temita incómodo porque para muchos es más fácil por ahí seguir la corriente, pero estaría bueno mirar un poco qué está pasando ahí en esa causa. Bueno, vos sabés que yo no la sigo tanto, pero sí lo que está mal es que, a veces lo que debe ser cuando ocurre pareciera ser, en realidad es una excepción lo que debería ser una regla, y genera críticas. Por ejemplo, la escarcelación de esta gente del partido federal, creo que se llama, este grupo. Está muy bien que lo hagan así. En realidad todos tienen que estar libres, salvo que haya riesgos muy claros de fuga, hasta que los condene una sentencia. Por lo tanto, está bien. Esta patología, esto que muestra que estos Estados de Derecho son Estados de Derechos muy mínimos, y el Poder Judicial en realidad, más que ser un guardián de las garantías primarias, como son básicamente la libertad, hace todo lo contrario. Y en el caso particular del que quiso matar a la presidenta, o sea, no es una cuestión de terrorismo. Sí muestra que es uno de estos tipos, porque claramente, por lo poco que he leído de él, es casi un outsider, es un marginal, pero que se entiende dentro del contexto de los discursos de odio que hay, eso es claro. Hay la derecha argentina tiene discursos, especialmente con Cristina, por varias razones. Una porque es mujer, y otro por la idea que ella representa, porque lo que está debajo de este aparente y hasta baladí enfrentamiento, o la grieta, como se suele llamar en Buenos Aires, lo que está debajo es algo mucho más profundo. Primero, la idea de la construcción de dos modelos de Argentina, no solamente modelos culturales o modelos sociales, sino modelos de Estado, porque Argentina nunca terminó de resolver su guerra civil de la década del siglo XIX, es decir, hay un proyecto industrialista de desarrollo y después un proyecto agroindustrial muy mínimo para un porcentaje, un tercio de la Argentina, que es el que representa el PRO, y es así, el PRO y el radicalismo que va como furgón de cola. Detrás de eso también qué intereses que van más allá de la Argentina representan. Está claro que un sector representa los intereses especialmente de Estados Unidos y en algunas cosas de otros países, que también en Argentina hay un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, está claro, es decir, la guerra comercial en América Latina. La idea de construcción de un bloque latinoamericano que representa a Cristina y el kirchnerismo, y la idea que representa el PRO, es decir, furgón de cola de los países desarrollados, y de las peores políticas de Occidente. Eso está debajo. Y en ese discurso de odio, que claramente la figura central es Cristina, primero por ser mujer, por ser extremadamente inteligente y lo que representa, más allá de ella misma, aparecen estas personas, uno le puede llamar marginales, pero marginales que se entienden en ese contexto. Por eso la quisieron matar, y no es poca cosa, en un país donde esta mujer está en juicios orales casi por tercera vez. Esto hace poco lo escuchaba Moreno Campo, y Moreno Campo está viviendo en Estados Unidos, y él decía, Bush hijo cometió un montón de delitos, pero Obama impidió que se lo juzgue, porque siempre los presidentes representan algo que está un poco más allá. Hay cierta, más por la investidura que también tuvieron. Lo mismo ha pasado con el último presidente Trump, que finalmente no lo van a juzgar. Sin embargo, Cristina está en juicio oral una y otra vez, y es sujeto de agresiones constantes. Esto también se entiende en el contexto de lo que pasa en Brasil. Lo que pasa es que Argentina, gracias a lo que ocurrió en el juzgamiento de los militares, y como también algo colateral de la guerra de Malvinas, el único país latinoamericano donde las Fuerzas Armadas completamente han dejado de ser un factor de poder es Argentina. Entonces, lo que pasa en Brasil es preocupante, porque no se sabe si las Fuerzas Armadas se han controlado, digamos, lo que pasa en Chile. El poder político casi no las gobierna, y las derechas apoyan ahí.
En Argentina ese problema ya no lo tenemos, pero sí se usa el Poder Judicial. Ahora, Eduardo, sí. Si uno mira el procesamiento, algunos de los términos del procesamiento, la jueza que interviene, que es la jueza Martínez de Giorgi, dice, los considera responsables en el procesamiento o los imputa como posibles responsables de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o por el temor. Y ahí invoca a un artículo, el 213 bis del Código Penal, digamos, ¿no? Y decíamos, ¿tiene herramientas el Código Penal como para poder avanzar en el juzgamiento de este tipo de causas? ¿Cómo debería ser ese juzgamiento también teniendo en cuenta las garantías constitucionales que se deben respetar? Bueno, todo juzgamiento, si no se puede construir un derecho penal de enemigos, término que una vez elaboró un profesor alemán, para... En realidad lo que él justificaba, trataba de justificar, aunque nunca lo dijo, es Guantánamo, es decir, ese tipo de utilización del Estado ya fuera de toda garantía. Se puede juzgar, obviamente, con garantía, sí, se puede juzgar, y se puede juzgar hasta sin prisión preventiva, se puede juzgar rápidamente, es decir, no hacer lo que se hace. Lo que quisieron imponer es, en el 213 bis, es un tipo penal de terrorismo, sin imponer la idea por la fuerza. Yo no creo que esta gente haya querido hacer, por lo menos, creo que sí hay claramente una tentativa de magnicidio, que la quisieron matar, lo cual es gravísimo. Yo la entendería como un es tan grave como lo otro casi, en las penas. Entendería como un emergente del contexto, especialmente que se vive en ese microclima que es Buenos Aires, y que contamina toda la nación. Usar el concepto de terrorismo para esto, yo no... Vos sabés que yo te contaba ayer, yo tuve la suerte de tener una experiencia muy linda que fue en el proyecto de Código Penal argentino, que como el del año 2014 se frustró, del 2005, y se lo discutimos durante un año en Buenos Aires. Ese anteproyecto nunca prosperó porque fue muy criticado, especialmente por Bloomberg, y bueno, los Kirchner lo archivaron. Y cuando discutíamos el tema de lo que se llama terrorismo o el concepto de terrorismo, se tenía mucho cuidado con eso, porque en realidad, en general, utiliza quien tiene más poder en ese momento, ¿no? Entonces, yo no sé si esta gente quiso imponer por la fuerza o por temor sus ideas. Yo no sé bien cuáles son sus ideas, pero cuando uno escucha tipos como Milei diciendo lo que dice, o la Bullrich, y bueno, no difieren. Lo que pasa es que en ese nivel de violencia, descrédito, especialmente, fíjate que ni siquiera el peronismo, de los Kirchner, de lo que representan, en la degradación de la clase política y demás, y bueno, en la probabilidad que uno esté gestando en algún marginal esto que se hizo, es muy posible. Yo no sé si el Código Penal sirve para resolver estas cosas. Yo creo que no. Yo creo que el Código Penal no resuelve nada, agrava, y más con nuestro Poder Judicial. Sí es cierto que esto que ocurrió con Cristina, esta gente tiene que tener algún tipo de condena. La condena jurídica, en un proceso claro, bien claro y sin exagerar, tiene que caer una sentencia por lo que significó. Por lo que significó. Y además uno puede pensar, hay, entre comillas, autores materiales detenidos y ahora están avanzando como una especie de red de autores de autores intelectuales, digamos, ¿no? Como, pero si uno pensara en ir a quiénes son los que están inoculando o responsables reales de este tipo de discursos y de prácticas, debería irse un poco más lejos, digamos, ¿no? que quienes están hoy detenidos. Lo que pasa es que los que inoculan este tipo de viste que en Estados Unidos suele aparecer alguno que mata cada 2 por 3 porque se compran armas en cualquier lado, y cuando uno mira, yo he leído algunos casos de algunos de estudiantes que han matado a un montón de compañeros en las universidades, generalmente son un poco marginales.
Y se puede entender ese fenómeno en el contexto de discriminación y marginalidad que hay en una sociedad como esa. Entonces, yo no sé si lo que ocurre con esto se puede combatir con el Código Penal, porque en definitiva, esta gente, sí puede condenarlos a los que intentaron matarla, sí, pero seguir, primero empezar en la experiencia que hay con el Poder Judicial argentino, especialmente el Fuero Federal, que lastimosamente se ha creado una casta que hoy es una corporación que hoy el poder político no la puede manejar. Y porque realmente, y este gobierno también fue en vez de avanzar a modelos acusatorios y no nombrar más jueces federales, lo que hizo fue seguir nombrando, creando esa burocracia carísima e ineficiente. Pero esto no, a ver, en el microclima especialmente de Buenos Aires y de los 4 o 5 canales que contaminan todo el país, porque ahí está toda la centralizada la comunicación, hay un discurso de odio hacia un sector político, especialmente hacia Cristina, que obviamente que en cualquier momento puede ocurrir algo de esto, y puede volver a ocurrir. Hay un montón de tipos que hasta cargan sus frustraciones personales y objetivas en esa mujer. Es un poco lo que pasaba con Eva Perón cuando pintaban Viva el Cáncer, un poco hay algo de eso. Ahora, el tema no pasa por el Código Penal, si investigamos si Calcaterra le dio plata, ¿no? Porque eso, además de que no va a llegar a nada, y de desgastar en procesos interminables, acá los procesos no terminan nunca, porque además los jueces que son operadores políticos son tiempistas con este tipo de cosas. Lo que hay que ver es de qué manera se puede neutralizar, si es que es posible, yo no creo, los discursos de odio político que están, y porque ese es el germen, o ahí está el huevo de la serpiente para generar este tipo de cosas. Y eso básicamente está en los medios de comunicación, centralizados. Uno prende o escucha algunas de las radios del país central, digamos, y Cristina Kirchner y los Kirchner son el eje de discursos de odio casi las 24 horas. Circula casi por los medios, pero digamos que no se generan solo los medios. Se amplifican por los medios, claramente, ¿no? Pero... Sí, pero yo te voy a citar a un teórico que es Manuel Castelo, te debes conocer. Bueno, él dice que los medios de comunicación es el lugar donde se genera el poder. Fíjate lo que dice en una obra acá. Yo creo que, no sé, obviamente, pero además los medios de comunicación estas corporaciones son parte del poder político y económico transnacional. Desentramado, digamos, ¿no? Desentramado, si uno, yo escuchaba, por ejemplo, ¿quién es dueño de La Nación? Y la verdad que no se sabe porque gran parte de las acciones no son de propiedad de gente que está en Argentina. En realidad no se sabe quién es. Pero claramente hay y vos sos periodista, licenciada en comunicación, tenés una maestría en realidad, vos sabés que esos medios trabajan de alguna manera guionados. Bueno, esa gente, imagínate ese batallar en cabezas de personas que no piensan mucho y se ponen a hacer muchos análisis día tras día tras día. Todas sus frustraciones van ahí y siempre es Cristina. Es una construcción fenomenal. Entonces, ¿cómo se controla eso? Que es básicamente lo que construye la realidad. Es una guerra simbólica de discursos. Es una disputa, bastante desigual, además, ¿no? Absolutamente. Eduardo, no hay posibilidad de combatir eso. El Código Penal no sirve para nada. No con el Código Penal, justamente, ¿no? No. Para nada. Eduardo, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a volver a charlar. Un abrazo. Gracias, chao. Eduardo Paredes, abogado penalista, hablando un poco de cómo se viene